A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral y contable. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Para mí es el día de hoy un privilegio contar con una experta en los ámbitos tributarios locales e internacionales, la doctora Tatiana Pérez, que a la vez es catedrática de importantes universidades de nuestro país, pero tiene una gran trayectoria en temas tributarios. Estimada Tati, qué gusto el día de hoy tenerte en este programa. Para mí es un privilegio porque yo conozco de cerca toda tu experiencia que has venido forjando durante muchos años, sobre todo en los temas tributarios. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y quiero comenzar con un tema que ha venido sonando en medios, que el día de ayer se escuchó sobre el tema del impuesto verde. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea? Y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Cristina. La amistad y esta pasión por el tributarismo nos une. Estoy muy dichosa de estar aquí en Telesucesos. Doy un cordial saludo a todos los televidentes y obviamente a quienes hacemos la tributación en el país en especial. Efectivamente, el día de ayer se nos anunciaba ya que la Asamblea Nacional hizo y aprobó la derogatoria de la ley del impuesto y básicamente en lo que corresponde al impuesto vehicular y el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Aquel impuesto que fue creado el 24 de noviembre del 2011 en la Ley de Fomento Ambiental. Esta ley quería recoger varios episodios para gravar los hechos generadores en materia de medio ambiente para su protección. Ahí te quiero hacer una pregunta, mi estimada Tati. ¿Cuál era el verdadero espíritu de la creación de este impuesto verde? Porque hay muchos conceptos de que se quería gravar la contaminación ambiental, o sea, el tema de que aquellos vehículos que de alguna manera contaminan el tema ambiental. ¿Cuál es el verdadero espíritu? Porque estamos hablando que son muchos años, estamos hablando que desde el 2011 tenemos este impuesto verde y que así es. Muchos contribuyentes no les gustaba este impuesto como tal. Sí, hay que recordar la dinámica de nuestra tributación, ¿no? Nuestra Constitución de Montecristi del año 2008 recoge entre sus fines de la tributación a partir del artículo 300 y siguientes de la Constitución este sector que se llama la Constitución Económica, y ahí hay lo que se llama el principio del fin extrafiscal de la tributación, que es básicamente el aliento a la producción y la protección del medio ambiente a través de conductas sociales ecoambientales. Ese es uno de los objetivos también y uno de los principios fundamentales de la tributación. En esa línea me parece que un poco equivocado, pero se estableció la Ley de Fomento Ambiental, que es importante porque recoge los dos impuestos verdes importantes, que era que se trató básicamente de proteger el medio ambiente a través de la contaminación de los vehículos con mayor cilindraje de 4.000 cilindros para efectos de gravar a este sector y aquellos vehículos de más de 5 años, con las exenciones que determinaba la ley. El propósito de la ley era justamente la protección del medio ambiente, que creo que son esos dos, problemas que se dieron y que no cumplió el objetivo, me parece, la ley, y que lo que alertó mucho a la ciudadanía. El segundo era el famoso del impuesto a las botellas plásticas, que se graban hasta ahora en proporción de los 2 centavos de dólar por efecto de cada botella a las productoras y comercializadoras de estos productos, a las empresas y fábricas que realizan esta actividad, e incluso promocionando a través del propio Estado con su devolución de 10 centavos a las personas que las devuelvan. Así es. En ese espíritu que tú hablas y que fue, yo pienso que el objetivo principal basado en el tema incluso de la Constitución, esta Constitución económica,
de alguna manera el contribuyente sintió que con una presión de una tarifa alta de impuesto en estos vehículos, digamos ya de algunos años, se estaba generando algo no muy justo para el contribuyente. Sí, me parece que el objetivo general de esta tributación, y en especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, es un objetivo fundamental, es un objetivo muy beneficioso para la sociedad. Sin embargo, me parece que es la estructura la que no se compuso de la manera adecuada. El fin, digamos, empecemos por el fin, que es lo que alertaba a la ciudadanía. Correcto. Que el fin, básicamente, cuando se planteaba este tributo y para cumplir el fin extrafiscal del Estado, la protección al medio ambiente, tenía que iniciarse un proceso de chatarrización de los vehículos ya muy antiguos, hacer fondos para que los vehículos de servicio público puedan renovar su parque automotor. Existieron varios objetivos, ¿no? Me parece que no se cumplieron a cabalidad esos requisitos. Hoy hablamos de que hay 300 millones de dólares de impuesto vehicular no pagado al Estado. Estamos hablando de un incremento. Nosotros revisábamos en un foro también en la Corte Constitucional, cuando hicimos una exposición, justamente nos convocaron como amicus curiae para efectos de establecer el beneficio o no de este tributo. Yo decía que no podemos deslindar la responsabilidad de estos tributos en nuestro sistema, que no deberíamos sacarlos del sistema legal. Pero manejarlos de una manera adecuada y sobre todo de que el espíritu de esta reforma se cumpla, porque si yo tenía claramente establecido los objetivos, por ejemplo, todas las de chatarización, si eso no se llegó a cumplir, y también el tema de la renovación de las flotas, principalmente en lo que es transporte público, ellos van generándose una inconformidad. Una inconformidad se da por parte de quién, o sea, ¿quién es el que no cumplió? Bueno, el Estado en general, a través de sus instrumentos y a través del propio objetivo que debió tener la ley. Por eso es que yo hablaba de una modulación que debía darse en la ley en relación a fijar el fin específico del tributo, que debía generarse como sucede en el impuesto a la renta, el IVA y el ICD. En el IVA y en el ICD. Que tienen objetivos específicos dirigidos a potenciar el presupuesto general del Estado a salud, educación, y tienen su fin específico. Y que el contribuyente sabe que cuando yo estoy cancelando mis impuestos, en estos impuestos manejados por ley de régimen tributario interno, por ley de equidad, tienen un específico objetivo que es esto, ¿no? Yo estoy dando mi contribución, pero a cambio, ¿qué se está generando? Y está claro. Yo creo que más que legalidad era un tema de legitimación, por eso hablaba yo de ponderar la propia ley y modularla, en el sentido de establecer un fin específico, pero además había el otro problema, que era el tema de la tarifa muy alta en relación a ciertas personas. Yo convoco un caso que era el que se expuso. Importante que nuestros televidentes podamos tener un caso más o menos como esta proporción de los impuestos. Si tú nos vas a ilustrar con un tema o un ejemplo que nuestros televidentes puedan mirar cuál es esta proporción de la tarifa elevada y cómo se comienza a generar esta preocupación dentro de los sujetos pasivos, ¿no es cierto? Claro, se supone que el hecho generador, y así se estableció en los elementos constitutivos de este tributo, que era básicamente el uso de vehículos en esta proporción de más de su vida útil mayor a 5 años. Así es. Y se gravaba en una tarifa establecida que era porcentual, ¿no? Del 0.01, iba incrementándose entonces en relación al avalúo comercial. Aparentemente, si uno busca la forma, hay unas exenciones, y justamente la discusión que se daba era para las exenciones, por ejemplo, ¿no? Porque se exonera los vehículos de uso público, los buses y transporte público, se exonera el tema de los taxis y los vehículos escolares, que tendría una lógica. Sin embargo, muchas de las personas decían, esos son los vehículos que más contaminan y están exentos. Exacto. Pero la lógica era conformar un fondo, o hubiese sido para efectos de mejorar ese patio automotor, lo que no se dio. O segundo, el tema, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, las cuales no tenían este tipo de exoneraciones. Y, por ejemplo, ahí se mostraba ejemplificativamente un caso real con los documentos que nos ponían en el debate de una persona, de un adulto mayor, hoy quizás ya con otras protecciones, con la ley de adulto mayor, pero en ese momento justamente esta persona pagaba su tributo en relación a su vehículo, que era más de 8 a 10 años de vida útil. Este vehículo se generaba un tributo de 890 a 900 dólares, sin contar intereses y multas, y él decía, yo soy una persona, un adulto mayor jubilado, que mi pensión
no es mayor al tributo que es anual. Y se viene a dar esta desproporcionalidad, que obviamente dentro de los artículos que tú mencionaste, muy importantes, en el artículo 300 de la Constitución, pues habla del tema de la equidad, pues. Efectivamente, y además ahí se mencionaba el pago de los otros tributos, del impuesto al rodaje y el impuesto a los vehículos, adicionado al impuesto, porque tenemos, digamos, 3 tributos en relación al uso, propiedad o contaminación de los vehículos automotores. Claro. Entonces, esa virtualidad hacía justamente que uno podía revelar la situación que estaban atravesando las personas adultas mayores, propietarios de vehículos. Y en cierta manera, esos son los factores que inciden para que se llegue a una propuesta en la Asamblea Nacional de que se derogue el impuesto como tal. ¿Cómo se viene dando este manejo o las peticiones o este ámbito general en que en la Asamblea tomen como una necesidad el derogar este tributo a los impuestos verdes? Yo creo que todas estas situaciones que se dieron en la realidad, me parece que el impuesto no fue debidamente regulado, podía haberse dado avances, hubiese sido conveniente que expertos entremos a reformarlo, a modularlo, a adecuarlo, sin perder la visión que tiene ese tributo, que a mí me parece un poco un retroceso en el tema tributario. A veces hacer las cosas sin la debida precaución también nos retrocede en el sistema. Lo hago y mañana lo quito. Sí, y eso que deja en la ciudadanía una falta de legitimación del sistema o del régimen tributario en el Ecuador, lo cual preocupa desde el punto de vista también del punto del Estado, porque debe tener un fin y debe tener un objetivo fundamental, el cumplimiento de este tributo. Correcto. ¿Cómo estamos actualmente? El día de ayer se derogó, salió aprobado por la Asamblea. ¿Qué sigue a continuación? Bien. Porque todavía no está en vigencia la derogatoria, todavía no ha sido publicado. ¿En qué punto estamos? Luego de que se manifestó esta preocupación por parte de la ciudadanía, el tema pasó a revisión de Corte Constitucional, pero el presidente, adelantándose a las circunstancias y viendo cómo él tiene la iniciativa para proponer, modificar, extinguir o crear tributos en el Ecuador, presenta la propuesta de iniciativa legislativa para su derogatoria, ¿no? Total. Claro. Como digo, yo hubiese querido que lo module o lo modifique, pero en fin, los temas creo que ameritaban realmente un cambio trascendental y ya inmediato de la norma, obligó a que el presidente solicite su derogatoria. Correcto. Esa derogatoria pasó a la Asamblea, ha tenido ya los 2 debates y ayer fue ya, digamos, aislado este sistema del sistema tributario legal porque fue derogado. Sucede que en este momento ha pasado y pasará en estos días, me imagino, a manos ya del presidente de la República, quien sancionará o vetará, pero siendo él el que envió el proyecto y está. Lo lógico es que si él envió va pues a ratificar esta derogatoria, porque además es algo que se venía manejando también en el tema ya de una manera general, ¿no? Sí. Es más, en muchos de los foros de los que yo había venido participando sobre el tema del debate sobre este impuesto verde, pues la mayoría pedían la derogatoria total del tributo como tal, y yo considero que es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Hoy estamos ya con una derogatoria total, pero quizás el tema de haberlo modulado al impuesto, ver qué es lo rescatable del impuesto, si queremos ponerles en un lenguaje que nuestros televidentes nos entiendan, sacar lo bueno del impuesto, reformar al impuesto. A lo mejor era una reforma, pero hoy por hoy las cosas se están dando en esta derogatoria. Tenemos datos de cuánto benefició, y hablemos en números, a nuestro Estado ecuatoriano, o realmente es más lo que está pendiente de cobro? Porque tú hablaste ahorita de una cifra, sí, que me quedé preocupada y me quedó sonando sí. Es un valor altísimo. Sí. Se está hablando hoy de una remisión, eso es la segunda parte de la reforma. La Asamblea Nacional ha propuesto también el tema de una remisión, una segunda remisión que habría para efectos de últimos, ¿no? Porque la anterior fue por la Ley de Fomento Productivo. Por la Ley de Fomento Productivo, habría una remisión de este tributo y dicen que, bueno, desde su creación, que sería 2011, claro, básicamente estamos en el Servicio de Rentas Internas, aproxima el tributo a una deuda de los sujetos pasivos de 300 millones más o menos en todo este periodo. Es impresionante, estamos hablando que desde el 2011 hasta el 2019, entre capital, intereses y multas estamos y recargos, 300 millones de dólares. Entonces, esta es una remisión. Es importante que nuestros televidentes sepan que en el mes de agosto, por la Ley de Fomento Productivo, tuvimos ya una remisión, que fue una remisión global
varios impuestos. Esta sería una remisión específica para el impuesto verde. Estamos hablando que es $300 millones lo que el Estado no cobró por este tributo como tal. Así es. Entonces, claro, esto nos llama la atención. De hecho, se hablaba que, por ejemplo, en un ejercicio se puede hablar hasta de 100 millones en la recaudación de uno de estos tributos verdes en general, no hablando de toda la hablando ley, el tema de las ley, botellas y el tema de la ley de fomento ambiental. Correcto, sí, ya. Y también lo que creaba la ley de fomento ambiental en materia de tributos de IVA y ICE. Entonces, es representativa, ¿no? Es un valor alto, ¿no? Las cifras que anualmente se recaudaban, pero como digo, lo importantísimo del tributo era su fin extrafiscal que debió darse, y creo que no debemos dejar de lado, siendo que en nuestra Constitución económica además se prevé el tema de que el medio ambiente es un sujeto de derechos. Así es. La importancia que tiene el medio ambiente para el Ecuador. Somos una constitución entre las pocas del mundo que reconoce a nuestro medio ambiente. Y es lo que te iba a comentar, nosotros como gente de derecho que somos, es importante que nuestros televidentes sepan la importancia que tiene el medio ambiente desde hablemos la norma más importante, la norma suprema, que es la Constitución, dentro de la jerarquía de leyes del 425 de la Constitución. En la Constitución es la norma máxima, y lo que tú dices, le reconoce como un sujeto importante dentro de lo que es nuestro marco constitucional. Elimino este tributo. ¿Qué hago para, en cierta manera, cumplir con el objetivo de controlar este tema de la contaminación ambiental, que en cierta manera los sujetos pasivos, el contribuyente, la persona natural, decía, bueno, tengo un carro de tantos años y iba planificando la renovación, el esfuerzo, porque ya sabía que venía un impuesto altísimo. Entonces iba de cierta forma generando esa transición. Ahora, ¿qué hago? ¿Hay forma de alguna manera sustituir este impacto? Estamos hablando que en tema de números, en tema de cifras, el tema de entrar a una remisión de $300 millones es $300 millones menos, pero en este comportamiento, en esta cultura ambiental. Claro, yo creo, justamente es por eso que se proponía el tema de modular o hacer unas reformas profundas al impuesto ambiental para evitar la contaminación vehicular. Debía haber eso, ¿no? Porque hablar ahora de una sustitución no es debido para la economía y no es debido para el sistema tributario, porque quitar y poner en el sistema de la economía transgrede a veces no solo las normas legales, sino que desvía la atención en la economía, que provisiona y que mira al respecto con seguridad jurídica tener un sistema estable. Acabas de tomar algo importante que siempre se escucha, ¿no? Siempre se comenta, ¿qué es lo que más ansías de un país? Es la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, que las leyes se mantengan, que las leyes siempre sean para mejora. Entonces estamos mirando que, si bien es cierto, es importante la eliminación en el tema de lograr que este impuesto en sus valores altos ya no exista, pero también es importante que se mire cómo queda la parte de mi seguridad jurídica como país. Sí, efectivamente, y también para el Estado, porque recordemos que la tributación está justamente para financiar los servicios públicos del Estado. Correcto, y el Estado está presupuestado para octubre. Hoy mismo va a presupuestar, ya septiembre tiene que estar presupuestando y aprobando en octubre la proforma del año 2020. Nosotros teníamos una proforma y un presupuesto hecho en base a una tributación, porque los ingresos tributarios son muy representativos hoy en el Ecuador, para presupuestar el 2019. Por supuesto, estamos hablando de que incluso el tema tributario es tan fuerte en el tema de recaudación. Nosotros, al ser un país petrolero y a vivir una crisis petrolera, el tema de la tributación, yo diría, es el segundo ingreso importante que tiene el Estado, sin decir el primero, ¿no? Así es. Como tal. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para ratificar, si le queremos poner un término que nos entiendan nuestros televidentes, la decisión tomada por la Asamblea Nacional? Bueno, el presidente, como esta fue como reforma, fue como tema urgente, por eso es que ellos le han dado la rapidez en 30 días, él tendrá 15 para pronunciarse inmediatamente sobre el veto o la sanción, ¿no? Sí, en este tema que fue... Que seguramente va a ir la aprobación total de la derogatoria, porque le está proponiendo. Sí, lo que surgió de la Asamblea es el tema de la remisión.
Habrá que ver qué dice el señor presidente, pero obviamente él hizo la propuesta, adecuadamente la propuesta en relación a eliminar estas formas un poco altas de la tributación, pero también hay que evaluar, yo digo, la remisión. Además nosotros... O sea, son dos puntos importantes para que vayamos resumiéndole, es dos puntos importantes los que en cierta manera la Asamblea lo concretó. El tema de la revocatoria del impuesto verde en su totalidad y la remisión. Así es. Que viene que vendría, si el presidente lo ratifica, desde el 2011 hasta el 2019. Así es. Es decir, una remisión total de todo lo que venía acumulado. Sí, eso es en este oficio que ha llegado ya oficialmente y que está en los medios de 9 de julio del 2019, que fue ayer. Están remitiendo este proyecto de ley derogatoria, uno ahí en sus líneas. ¿Cuánto plazo tiene el señor presidente de la República para darle trámite a esta ratificación de lo actuado por la Asamblea? Tendrá de 15 días más o menos para confirmar. ¿Luego que viene? Tema. ¿Luego regresa a la Asamblea o ya existe? Ya estaría aprobado y tendríamos pero faltaría la publicación en el registro oficial y desde ahí rige ya la... Ajá. Básicamente, si leemos aquí la propuesta, porque estamos hablando aún de una propuesta mientras el presidente no sancione, la remisión es del 100% de intereses, multas y recargos de este tributo, ¿no? Sobre el saldo del capital adeudado, y es básicamente en el interés, multa y recargo. Entonces quiero aclarar algo. O sea, la remisión vendría a ser del interés, de la multa, del recargo, pero no del capital adeudado. Y eso es importante para que nuestros televidentes nos entiendan, porque a lo mejor pensarían que la remisión es del capital más multas, intereses y recargos. Porque en la remisión de la Ley de Fomento Productivo nosotros hicimos varios programas en Tributación de Hoy para entender este cuerpo normativo orgánico que se publicó en el mes de agosto para generar esta productividad que tanto necesita nuestro país. La remisión simplemente siempre será la multa, el interés y el recargo, más no el capital. Así es. El capital se tiene que pagar. Así es. Y de todas maneras, desde el ahorro es totalmente importante en que para que la persona que tiene esta deuda pendiente se pueda, sea la persona natural o jurídica, se pueda, pues de alguna manera, estar al día con sus tributos. Así es. Qué interesante esto, qué interesante es hablar contigo, Tati, la experiencia que tú tienes en este tema tan importante de nuestra tributación, de cómo nos venimos manejando. El día de ayer fue, creo, algo muy importante lo que pasó en la Asamblea Nacional. Se venía hablando de este tema de generar esta derogatoria y que ahora solo esperamos la ratificación del señor presidente de la República, y que a lo mejor el impuesto era analizado dentro de todas sus aristas, pues podía haber traído algo beneficioso o definitivamente tenía que irse. Estimada Tati, es importante también mirar ¿cómo sientes tú que se ha venido manejando, y quiero tu criterio tan valioso y importante que es para mí, ya que tú eres una referente del tema de la tributación en nuestro país, por tu formación jurídica, pero tienes una formación jurídica especializada en temas de impuestos, y también ya hacerte una felicitación pública porque en este año lograste tener tu PhD, que eso también es importantísimo, era un reto, pero tú lo has sabido hacer de manera espectacular. ¿Cómo sientes que se está la gente beneficiando de todos esos incentivos que nos trajo la Ley de Fomento Productivo, esta ley publicada en el mes de agosto, que sabemos que ahora viene la Ley de Fomento Productivo 2, estamos a la espera de la Ley de Fomento Productivo 2, pero esta Ley de Fomento Productivo 1 trae incentivos que de alguna manera... yo al menos a través de mi programa y a través también de redes sociales trato de que la gente conozca, porque a veces el desconocimiento de la normativa hace que la gente no utilice a la ley tributaria, a estas leyes orgánicas que en teoría traen este beneficio para que se genere inversión local, inversión extranjera. ¿Cómo le ves el tema de los incentivos? Si se están utilizando, si crees que necesitamos promocionar más que nos trajo la Ley de Fomento Productivo 1, porque viene la 2. Sí, justamente. Yo creo que de hecho, veo en el Colegio de Contadores que hacen una muy buena difusión de ellos, ¿no? Es importante, definitivamente en tiempos de crisis el Estado interviene, se han tomado medidas, yo concuerdo en muchas de ellas, en los temas que se abordaron, desde el tema de salarios, de protección de grupos vulnerables, de seguridad de empresas, se han creado muchos temas importantes de beneficios, indudablemente. Eso ha promovido mucho la economía. Uno puede hablar ahora con
con soltura un poco de que si bien el crecimiento no ha sido el ideal, hablar de un 0.2 de crecimiento anual no es bueno, pero en cambio es positivo desde el punto de vista de cómo mirábamos el país en perspectiva hace 2 años que empezó la crisis. Así es. Podía haber no habido ni siquiera ese crecimiento. Así es, yo comparto contigo, yo creo que lo que se está haciendo y lo que se tiene que seguir haciendo siempre tiene que buscar esa mayor productividad que tenemos que tener. Tati, querida, quisiera que le mandes un mensaje de despedida a nuestros televidentes de Tributación de hoy. Bien, bueno, agradecerles esta invitación. Yo creo que la economía, estamos en crisis, hay que decirlo, que los temas de los beneficios tributarios han sido importantes, que debemos conocerlos, acercarnos también. Hay varios medios que uno puede emprender para conocerlos. El tema muchas veces es el desconocimiento, somos tan especialmente tributarios que a veces el tema no está en el ciudadano de a pie, hay que llegar a ellos, hay que hacerle conocer, y felicito este programa. Muchas gracias, creo Tati, que es el propósito de todos los que también estamos tratando de que la tributación se expanda en el país. Gracias, Tati. Como siempre, para mí es un privilegio poder contar con entrevistados de la talla de Tatiana Pérez, y sobre todo decirles que nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.